para que realmente reciban una mejor CTS. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista Arauz. Tiene la palabra el congresista Humberto Morales en representación de la bancada del Frente Amplio, hasta por 10 minutos. Gracias, presidente. Saludar a la representación nacional y a los ministros de Estado que se encuentran en el Pleno del Congreso. Presidente, ayer, cuando solicitábamos una interrupción, no hubo actitudes democráticas aquí. Y lo digo a través suyo, presidente, a un primer ministro que es parlamentario. Es inaceptable, presidente, cuando se tenga que tratar acá temas de interés nacional. Y lo digo claramente, presidente, porque acá se ha dicho aquí que no era tema del presupuesto nacional los temas de debate que se están colocando aquí. Presidente, tenemos la demanda de los maestros en las calles solicitando mayor presupuesto y se ha dicho aquí que ya no hay más presupuesto. Se ha declarado improcedente un proceso de huelga que está dentro del marco de derechos laborales y ese proceso de huelga está vinculado, por supuesto, al presupuesto, presidente. Se ha declarado en muerte civil a maestros contratados a nivel nacional y según la información que se maneja a través de su central sindical, son más de 11.000 maestros que han sido retirados del sector de educación y no podrían contratar con el Estado, no podrían ejercer su profesión. ¿Y eso está vinculado al presupuesto? Por supuesto que sí, presidente. Como después mis compañeros de bancada irán desarrollando todo lo que compete a esa parte, presidente. Este debate del presupuesto, presidente, se está llevando adelante en una situación complicada para el país. Hay una movilización social de todos los gremios a nivel nacional. Hoy reclamando inclusive en las calles del día de ayer un paro para una nueva constitución con vocación popular. Ese es un tema de debate que tiene que estar dentro y en ese marco se está llevando adelante este debate de presupuesto. Además, con expresidentes, excandidatos, líderes políticos vinculados directamente a la corrupción y que están siendo investigados en el Ministerio Público. En ese marco, presidente, se está llevando adelante este debate. Además, queremos decir claramente, se ha dicho muchas veces aquí, que el presupuesto nacional es un instrumento técnico, y eso no es cierto. Claro que es un instrumento político, un instrumento totalmente político porque en ella se toman decisiones. Por ejemplo, las alianzas público-privadas. Estas alianzas público-privadas que terminan siendo el traslado del dinero público a ingentes decisiones y capitales privados con afán de lucro. Ese es un tema de debate político y está en el marco de esta ley de presupuesto. Además, presidente, nosotros vemos con muchísima preocupación en este contexto cómo es que se está abandonando el sector salud. Un tema que tiene preponderancia para el país y que en este momento el presupuesto nacional está viendo que se está disminuyendo los temas del sector salud, sobre todo para enfermedades que son masivos, como aquellos que para nosotros es vergonzoso ante Latinoamérica, la tuberculosis. La tuberculosis es una enfermedad que está unido a la pobreza, que está unido a la falta de alimentos, que está unido a la miseria, presidente. Y eso también es vergonzoso. Queremos decir, y en este marco, es como nuestra economía sigue dependiendo de factores externos como hace 200 años. Hoy seguimos esclavos de ese vaivén que llevan los precios de materias primas, vinculados básicamente a la minería y a la agroexportación. En ese vaivén es la que dependemos y nosotros solo miramos cómo esos precios se toman decisiones afuera. Y somos esclavos de eso. No podemos tomar decisiones por ese camino. Y así, como hace 200 años, el país se encuentra aún en esa crisis, presidente. Siguiendo esa tradición colonial, el presupuesto de la República continúa siendo centralista y discrepo con los parlamentarios que creen que esto es descentralización. Pruebas al canto. 70% del presupuesto nacional está vinculado al gobierno y el gobierno va a tomar decisiones sobre ese presupuesto. El 12% a los gobiernos locales y el 18% a los gobiernos regionales. ¿Dónde está la descentralización? Se puede decir que el dinero que va a tomar decisión el Ejecutivo se va a distribuir en el país. La capacidad decisoria está en el Ejecutivo, presidente.
no en la descentralización que tanto se habla aquí. Pero también en ese marco, presidente, es meritorio ahora ponernos a pensar lo siguiente: el sistema tributario a nivel nacional, de donde se captan los recursos, es totalmente inequitativo. Y esto ha sido sostenido durante mucho tiempo. Cuando se tiene que el impuesto que pagamos todos los peruanos, sobre todo el IGB y el impuesto selectivo al consumo, para el primer caso es el 40% de lo que se recoge, y el segundo caso es el 7%. Es superior a lo que se conoce como la renta, presidente. La renta básicamente representa el 30%. ¿Y qué cosa está dentro de esos impuestos de la renta? Está pues los predios, las viviendas, las grandes constructoras que venden predios, casas. Están además cómo funcionan todas estas empresas. Por eso creemos, presidente, que debe reducir los impuestos indirectos e incrementarse los directos para que paguen más quienes tienen más. Y este debe ser una forma de razonar el presupuesto nacional. En esas circunstancias, lo que vemos aquí claramente es cómo un presupuesto nacional está diseñado para seguir vapuleando a la clase oprimida, para seguir vapuleando a los pobres de este país que van a sostener esta economía. Por eso que planteamos nosotros desde el Frente Amplio, presidente, una nueva constitución. Y en las calles también lo están pidiendo. Planteamos una constitución porque la actual constitución solamente ha institucionalizado la desigualdad. Encontramos aquí enormes beneficios tributarios que gozan diversos sectores como la minería, la banca, las telecomunicaciones, los agroexportadores, las universidades negocio, que se han hecho millonarios en este país en desmedro de los más pobres. Por eso creemos nosotros, presidente, que este documento, y lo presento al país, que este documento que se ha presentado hoy día como modificación para el texto, para el presupuesto nacional, para modificar el artículo 1 y el artículo 2, el artículo 7, firmado por algunos parlamentarios, que por respeto a ellos no voy a decir su nombre, presidente, pero en ella queremos decir lo siguiente: que se está pidiendo beneficios tributarios ¿para quién? Para las mineras. ¿Beneficios tributarios para quién? Para el sector hidrocarburos. ¿Beneficios tributarios para quién? Para empresas emisoras de dinero electrónico. Aquellos que sin producir nada y solo hacer usura pueden seguir ganando en este país. Estos que firman aquí, presidente, estos parlamentarios, traicionan al pueblo. Yo les invoco a que retiren este documento. Y está acá en nuestras manos, presidente. Queremos también, desde el Frente Amplio, plantear nuestra posición sobre el endeudamiento que hasta este momento va llevando a un futuro más triste para nuestro país. Y es el más alto de los últimos 12 años, 15.949. En este momento, con respecto al año pasado, que era 12.433 millones. ¿Se está endeudando para qué, presidente? ¿Para que las futuras generaciones paguen esto? ¿Para eso? Y mientras tanto, con las alianzas público-privadas vamos trasladando el dinero de todos los peruanos, el dinero público, a las arcas del sector privado, y ya hemos visto cómo se ha manejado eso, con esta corrupción que ha llevado adelante a todo el país. Por eso, presidente, hoy también nos ratificamos en que el empleo decente, la que se está reclamando aquí, presidente, y que va a ser una posición irrenunciable nuestra. Nosotros nos oponemos rotundamente a ese artículo 6, presidente, donde elimina el derecho fundamental de los trabajadores a la negociación colectiva. Es inaceptable, presidente, que aquí se pueda violentar el derecho laboral de los trabajadores, que está vinculado a la Constitución política del Perú. No puede una ley de presupuesto traerse abajo un derecho laboral como la que se está presentando hoy en este presupuesto. Nos oponemos rotundamente a ese artículo 6, presidente. Finalmente, queremos plantear nuestra posición sobre
todos estos problemas y pensamos que debe avanzarse a una disminución de ingresos fiscales que tiene que ser revertida. Frente a esto, planteamos 0 exoneraciones, presidente. Los que tienen que pagar, tendrán que pagar todos sus impuestos a este país. Planteamos la necesidad impostergable de disminuir las principales brechas sociales de la Tiempo adicional. infraestructura social y productiva. Planteamos además que tenemos que calcular los impactos ambientales, sociales, económicos del cambio climático para que aquellos que han violentado el ambiente tengan que pagar los daños que están ocasionando. Planteamos la deuda pública que debe ser revisada y profundamente analizada. No podemos generar endeudamiento para las futuras generaciones y luego éstas terminen siendo el lucro de los privados y menos de la corrupción. Planteamos además descentralizar el presupuesto y la capacidad decisoria, no de forma, sino de fondo, presidente. Planteamos finalmente los cambios que deben ser elaborados, pensados y meditados en una nueva constitución que permita recuperar el control de los bienes naturales. Nueva constitución para tener un presupuesto al servicio de las personas, para cambiar las reglas de juego. Esa es la razón por la cual se plantea nueva constitución, presidente. Tiempo adicional. Creemos finalmente, presidente, que hoy deben entender el pueblo peruano y también mis colegas parlamentarios, que el presupuesto, si bien es cierto, lo propone el Ejecutivo, pero el Congreso de la República debe elaborar un presupuesto descentralista. Lo hemos dicho el año pasado, pero no. Aquí lo que pasa es que se tienen que repartir proyectos por abajo, se tienen que repartir con un porcentaje para que todo quede igual y permanezca estas decisiones de forma colonial, de forma antigua. Eso tiene que acabar. Esperamos que más temprano que tarde podamos avanzar hacia eso. Los detalles de todas estas posiciones irán desarrollando mis compañeros a lo largo de este día. Pero, presidente, es meritorio que el Ejecutivo entienda de que hoy se ha acabado la luna de miel. Ya está en las calles el pueblo peruano y después de ese referéndum habrá posiciones más claras desde todas las regiones del país. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista Morales. Tiene la palabra el congresista Armando Villanueva en representación de Acción Popular hasta por 10 minutos. Gracias, señor presidente. Hay un historial de estabilidad y gestión macroeconómica a lo largo de los últimos 25 años y más, con fundamentos económicos que saludamos en su continuidad. Sin embargo, hay que considerar que estos fundamentos no son ajenos a los ajustes respecto de los vacíos, respecto de la necesidad de afirmar un modelo de largo plazo capaz de permitirnos conocer objetivos nacionales igualmente planteados, no solamente por el Ejecutivo, sino también por el Legislativo y, cómo no, por los gobiernos regionales, para garantizar condiciones de bienestar, de desarrollo, de equidad en el país. Y esto, entre otras cosas, significa no solamente una mejora de la inversión pública, sino también una mejora de una política tributaria que debe resolver la necesidad de recuperar las amplias deudas que existen en el país, así como las exoneraciones que aún no han sido resueltas y que siguen siendo una tarea pendiente. No solamente una mayor inversión pública que suponga recuperar los niveles de inversión que ya teníamos en los anteriores años para superar el promedio que este año alcanzará, porque se ha dicho por ahí que el 4.5 de inversiones que hoy día, el 2018, adquiriremos son insuficientes para efectivamente hacer de que la inversión pública sea aquella generadora de mejores condiciones, fundamentalmente para el país, que espera que sea así, porque el solo hecho de aumentar un punto en la inversión pública significa una inversión adicional de 7.000 millones que hemos perdido en ritmo
a lo largo del 2018, a diferencia de lo adquirido entre el 2015 y el 2017. Así que, si uno de los propósitos del Plan Económico 2019 es alcanzar mayor inversión pública para superar los niveles de desarrollo y la equidad que hoy día son necesarios en el país, pues muy bien, impulsemos esa mayor inversión pública haciendo de que ésta supere los niveles adquiridos en 2018 para alcanzar por lo menos aquellos adquiridos entre el 15 y el 17 y superar inclusive ese 5.5% de inversión pública en relación al PBI. Pero no solo eso, necesitamos un modelo de largo plazo cuya plasmación nos permita tangibilizar un modelo descentralista, pero real, que supere esta descentralización que está concentrada en Lima macrocefálica, que concentre el poder no solamente en las inversiones, la burocracia, la producción industrial, la educación, las universidades. El 2019, en que empezamos un nuevo proceso, con nuevos gobiernos regionales y nuevos municipales, utilicémoslo. Demos el carácter instrumental para efectivamente hacer realidad ese modelo descentralista frustrado precisamente por este modelo macrocefálico que concentra el poder político, económico, poblacional, industrial en Lima. Hagámoslo en términos reales, no solamente dándoles mayores presupuestos, ni mucho menos, que además no superan los promedios adquiridos en los últimos años, ni el promedio histórico, cuando el proceso de descentralización se hacía más evidente y más claro entre los propósitos y políticas nacionales. Entonces, trabajemos por ese modelo de industrialización, de diversificación del aparato productivo, del retorno del papel del Estado en la conducción, fundamentalmente de las políticas nacionales, tras la idea de poder conseguir mayor equidad en las regiones y mayor competitividad fundamentalmente, y consolidar una descentralización real. Más inversiones públicas, mejor distribución del ingreso y desarrollo del mercado interno, tan ajeno a las políticas actuales que desempeñamos y desarrollamos en el país. Estas son parte de las políticas que tienen que empezar a plasmarse como parte de la concepción y los lineamientos de gobierno que deben darse para concretar un presupuesto público de mayor eficacia para con los objetivos nacionales. Por ello, señor presidente, es necesario observar algunos aspectos de este presupuesto que vamos a decidir el día de hoy. Cuando, por ejemplo, vemos que hay poca conversación entre los ministerios distintos. Un ministerio como el del medio ambiente, por ejemplo, señora ministra, que debe cumplir el objetivo ad portas de realizarse esta COP en Polonia, que debe responder al desafío de cuáles son las metas medioambientales conversadas con transportes o con energía y minas para promover las renovables, no se traduce en los objetivos principales. Sería interesante convalidar esa convocatoria internacional que acaba de hacer el Consejo Intergubernamental de las Naciones Unidas para decirnos que si no cumplimos con las metas, si no las incrementamos en un 50% para reducir la gestión de los residuos sólidos del medio ambiente, del aporte de los gases o de bajar los efectos de los gases de efecto invernadero, no solamente al 30%, sino al 45%, como se ha propuesto ya ante la evidente insatisfacción del objetivo de evitar que lleguemos a pasar los 2 grados de temperatura, de elevar los 2 grados de temperatura al 2050, no se traduce en las políticas nacionales. Porque este debe ser el imperativo ético a partir del cual le exigimos al mundo, siendo que somos uno de los 10 países con mayor efecto de esta política de calentamiento global, que ya es innegable. Nos preocupa de otro lado que efectivamente, ante el lanzamiento del bicentenario, un ministerio como el de Cultura, antes que tener mayores inversiones, siendo el eje precisamente de estas celebraciones, tenga este año una reducción de los presupuestos.
Es necesario plantearnos ante las circunstancias ocurridas en los últimos días la necesidad no solamente de afirmar aquellas políticas que se han dado cuenta el día de ayer en los informes del Ministerio de Cultura, sino plantear una reforma que nos permita contar con un Ministerio de Cultura más eficiente, más dinámico, más comprometido con la cultura, que entre otras cosas consideren el bicentenario, por ejemplo, el circuito histórico-cultural tupajamarista en el Cusco, que fue la expresión como revolución de la síntesis de la reacción y la resistencia desde el mismo momento en que llegaron los españoles, y fue el centro mismo del inicio de las políticas y los planes independentistas, no solamente para el Perú, sino para el país. Tengo que llamar la atención, señor presidente, cuando un ministerio como el de Transportes, en la ejecución de sus políticas y las inversiones programadas para el 2018, muestra poca eficiencia, porque ciertamente así lo dicen los resultados que nos ha mostrado el día de ayer en su informe. Vemos que los 14.000 millones que inicialmente se previó que pudieran ser invertidos terminan modificándose a 11.000. Y pese a que esto tienen o evidencia una reducción del presupuesto inicialmente de inversiones que debía suponer una ampliación y construcción infraestructural muy necesaria, no solo en el norte, sino en el resto del país, no tienen la ejecutoria suficiente como para poder responder de que esos objetivos de desarrollo y bienestar pueden ser conseguidos a través de una mejor y mayor inversión pública llevada adelante por un sector tan importante como el de transportes. Y claro, en el caso de transportes no es de extrañar, porque esa menor capacidad de ejecución se traduce en una ausencia de definición y efectividad en la consecución de estos presupuestos. No tengo que decirlo, pero el caso Chincheros es una muestra de ello. Inicialmente se habían previsto 250 millones de inversión, terminan siendo 33 millones. ¿Por qué se habían previsto 250 millones? Porque entre los propósitos del gobierno nacional estaba la necesidad de promover que esta obra emblemática como la de Chincheros tuviera la posibilidad de concluirse antes del 2021. ¿Para qué? Para promover diversificación de sectores productivos en el país, para alcanzar la meta de 7 millones de turistas muy pronto. Pero si esta inversión que pretendía 250 millones, avanzar con el 50% del movimiento de tierras, el 2018 se reduce a 33, señor ministro, ¿en cuánto tiempo acabaremos? ¿En cuánto tiempo acabaremos el movimiento de tierras? ¿En 10? ¿15? Tiempo adicional. Gracias, señor presidente. Cuando este año, ¿no es cierto?, acaba de decírsenos que la obra ya no será por obra pública para garantizar el control del Estado, sino será de gobierno a gobierno. Ante estas circunstancias, obviamente, quiero pensar que esta posibilidad de gobierno a gobierno se traduzca más bien en una conversación que haga viable, ¿no es cierto?, la ejecución de esta obra por obra pública, con proyectos debidamente desarrollados transparentemente y con una eficacia que el gobierno nacional, así como el Ministerio de Transportes y este mismo Ejecutivo no ha mostrado, sea el gobierno regional del Cusco, el que se inicia el 1 de enero del 2019, el que puede ejecutar esta obra y el que pueda hacer viable la transparencia, la eficacia y la descentralización real, conceptos que hasta ahora, por lo menos en el caso del proyecto, han sido ausentes. Tiempo adicional. Los minutos adicionales de mi bancada. Congresista, aprovecho el comentario. No se ha dispuesto minutos por bancada, por lo tanto no van a poder acceder a esos minutos que no existen. Le voy a dar el tiempo adicional para que pueda concluir. Gracias, señor presidente. Muy bien, gracias por la deferencia. Pero no solo en transportes, no solo en transportes. Permítame también hablar del tema energético. Y ahí me dirijo al ministro de Energía y Minas. Y también a la ministra de Medio Ambiente, porque ciertamente
Los sectores tienen que conversar, tienen que convalidar las políticas, tienen que hacerse coherentes. Cuando se habla de medio ambiente y nos fijamos en el objetivo de reducir efectivamente o contribuir a la política internacional de reducción de los gases de efecto invernadero, tenemos que conversar con Energía y Minas, porque Energía y Minas no promueve la superación del 5% apenas de uso de las renovables, que es la alternativa en el cambio de la matriz energética, y tiene que conversar con Transportes. Y Transportes no dice nada respecto de la matriz energética con la que debe contribuir desde el sector Transportes a nivel nacional, señor ministro de Transportes. Hay que ser más eficiente no solamente en el tiempo adicional, sino también en el cumplimiento de las políticas de carácter nacional y también internacional, comprometidos con el mundo. De eso se trata. Y por eso, señor ministro de Energía y Minas, a través de la presidencia, permítanme, cuando se habla del gasoducto, que ha sido resuelto el 2017, ¿qué debíamos hacer hasta ahora? Esperar pasivamente que Enagas nos denuncie con $500 millones ante el CIADI sin que el Estado tenga una política clara de definición de qué hacemos con el gasoducto, ni siquiera cuál es el nivel de inversión adquirido hasta ahora por el gasoducto en el tramo que se ha construido con 100 millones y parte del equipamiento que hoy día nos ha costado cientos de millones protegerlo. ¿Cómo es posible que algún articulado complementario, inclusive como el articulado 21 complementario en esta ley, diga que le asignamos 150 millones más para administrar, para cuidar un tramo construido en el gasoducto y tubería comprada, si al mismo tiempo decimos que esa no es responsabilidad del Estado? ¿Cómo convalidamos este tema? ¿Y cómo convalidamos este hecho? Que habría que fiscalizar, señor presidente, hay que fiscalizar a través de las comisiones correspondientes, colega presidente de la Comisión de Energía, hay que fiscalizar porque hay que saber por qué el Estado peruano tiene que aportar para cuidar esas inversiones realizadas en el gasoducto, en el tramo que se ha construido, así como las tuberías que actualmente están apoltronadas en distintos tramos del territorio, si efectivamente esa inversión no está debidamente consentida por el Estado peruano, y de hacerlo puede suponer que empecemos a pagar ante el CIADI y podemos pagar, o producto de este arbitraje internacional, millones de dólares que no nos corresponderían. Para que pueda concluir luego, posteriormente ya podrá hacer uso de la palabra como integrante de la bancada, ahora lo está haciendo como portavoz. Para que continúe. Este tema, el tema del gasoducto, así como los temas vinculados a la exportación, así como los precios regulados y precios de regalo que hacemos con el gas, así como la planta de fraccionamiento en Quepaciato, así como la necesidad de masificar el gas en el centro sur, dentro de los cuales está el Cusco, que aún no recibe ni un solo miligramo, ni una sola molécula de gas, es muy necesario que se discuta. Pero no debe ser la consultora McDonald la que resuelva. Debe ser el Estado, el Ejecutivo, conversando con los otros sectores, conversando con los gobiernos regionales, los que deben resolver. Por eso me he permitido, señor ministro de Energía, convoque a usted una reunión para decirnos cuáles son los aportes de los primeros entregables que hace esta consultora y poder resolver de modo integral, de modo político, con políticas vinculadas con el desarrollo del centro sur, de todo el Perú, que podamos resolver los peruanos, para decirle a más voz. Gracias, congresista Villanueva. Tiene la palabra el congresista César Vázquez en representación de la bancada de Alianza para el Progreso, hasta por 10 minutos.